Bueno, les traje ahora a una persona muy interesante que viene trabajando mucho en los entornos digitales, que es un tema que nos gusta mucho a nosotros en la Cecilia Inford. Gracias por estar con nosotros. Sabemos que estás de paso en Berlín. Gracias por dedicarnos este tiempo. Elaine Ford es la fundadora de la Digital Democracy de Perú. Luego nos vas a contar un poco más qué es, y vino también a presentar su libro en el IGF, del que también les vamos a contar un poco más adelante. Quería empezar preguntándote, tú que estás tan enterada de los procesos de digitalización en Perú y en la región, ¿cuáles son los retos más difíciles? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que necesita más esfuerzo para llevar la digitalización a más lugares en el continente? Sí, muchísimas gracias. Primero que nada, Juan Sebastián, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar acá. Así es, estar acá en Berlín y compartiendo mi libro, pues me tiene muy honrada. Y efectivamente, tal como tú dices, hay muchos retos en Latinoamérica, justamente en estos procesos de digitalización en los que estamos viviendo. Yo te diría que en términos generales, de acuerdo al trabajo que nosotros venimos implementando hace 6 años en el Perú, y por supuesto esto con una mirada siempre regional, es que la ciudadanía en términos generales se ha adaptado muy bien a estos procesos de innovación, de tecnología, como que ha tenido esa capacidad de poder utilizar adecuadamente Internet y las nuevas tecnologías digitales. Pero sin embargo vemos algo muy distinto en los sectores públicos. Vemos todavía administraciones públicas que no tienen esa capacidad de poder adaptarse, de poder ver Internet como una oportunidad para utilizarlo eficientemente en sus gestiones públicas. Entonces, se está viviendo un proceso de transformación digital desde las entidades públicas, tanto en Perú como en muchos países de América Latina, por supuesto, porque esto es una constante, son pasos que se vienen dando de manera homogénea en nuestros países. Y vemos que esa transformación digital llega en ciertas entidades con mayor rapidez que en otras. ¿Por qué? Porque suele suceder que el funcionario público tiende a resistirse al cambio, tiende a negarse a cambiar su mindset para poder justamente incorporar todo lo que nos ofrece esa transformación digital, esta revolución digital que mucho nos otorga y que puede beneficiar, por supuesto, enormemente la capacidad de funcionamiento, de innovación, de relaciones humanas, en fin, dentro de una organización institucional como es una entidad pública. Entonces, estos procesos de transformación digital, yo te diría que son la prioridad hoy en día como política pública. Y bueno, y hay que ayudarlos en estos procesos. Hay que ayudarlos desde diversas instancias y, bueno, utilizar eficientemente pues la tecnología que está a nuestro alcance y ver cómo puede ser aprovechada de la mejor manera. Bueno, de otra parte hay también, y lo hemos escuchado también en el Internet Governance Forum aquí en Berlín, em, una parte de la sociedad también muy escéptica frente a los problemas que trae la digitalización, ¿no? Digamos, el manejo de la información, el manejo de los datos, lugares como las redes sociales que a veces parece que unas veces le ayudan, pero otras veces no tanto a la democracia, al sector público. ¿Cómo ven ustedes eso desde la fundación? ¿Cómo evalúan eso? Mira, sí, efectivamente, hay dos lecturas con relación al uso de las redes sociales. Yo te diría que por un lado está hoy en día desde una mirada más política o más de gestión pública el uso de las redes sociales justamente, por ejemplo, en tiempos electorales, en campañas políticas, y ahí sí se ve como un riesgo, como una amenaza. Pero esto se da por una sucesión de hechos que son, por un lado, esa desafección ciudadana hacia los partidos políticos, hacia la democracia, esa desconfianza que justamente se está dando en los últimos tiempos respecto a la democracia.
Y por el otro lado es este auge de las redes sociales. Entonces esto conlleva a que en estas plataformas digitales se dé permanentemente una lucha de poder entre estas fuerzas políticas, se dé una polarización muy grande y ahí es donde surgen estos discursos de odio, esta hostilidad, estas ganas de permanentemente estar agrediendo y que finalmente no se consigue nada positivo, ¿no? Cuando uno como ciudadano quiere escuchar a un político, bueno, quiere escuchar sus propuestas, no quiere escuchar cómo agrede al otro. Y ahí sí el político pues está subestimando al usuario al no hacer un adecuado uso de las redes sociales. Esa polarización en las redes sociales sí se ve hoy en día cada vez con mayor frecuencia. Vemos justamente cómo la desinformación, las noticias falsas cada vez tienen un mayor uso. Que no contribuye justamente a fortalecer nuestra democracia, sino todo lo contrario. Pero para eso hay un deber muy grande que hacer, que corresponde no solamente a entidades como la sociedad civil, como nosotros, sino a las grandes corporaciones de tecnología, a los gobiernos, en fin, a todos los actores que intervenimos para que nuestro ecosistema digital fluya y funcione correctamente. Hay que educar, hay que sensibilizar, hay que alertar a los ciudadanos de cuándo poder identificar si una noticia es verdadera o no, qué fuentes, ¿no? Consultar y cuándo poder discernir si esto es falso o no. Y en ese caso, pues, si tienes la sospecha o la duda, no compartir esa información. Actuar sabiamente, actuar eficientemente en las redes sociales. Esa es una lectura, como te digo, que desde el punto de vista democrático, político, no es favorable. Y eso ha generado que se cree esta atmósfera de satanización de las redes sociales, viéndolo como algo que no aporta a la sociedad, algo negativo, algo que no construye, sino que todo lo contrario destruye. Y eso yo te diría que es muy triste afirmarlo. Creo que Internet y las redes en general han sido concebidas con un buen propósito para la humanidad. Y yo te puedo dar fe de eso. ¿Por qué? Porque nosotros desde hace 6 años promovemos este programa sobre democracia digital. Ya está por 6ª edición. Y en este programa tenemos un Premio Nacional sobre Democracia Digital, en donde se reconocen iniciativas digitales desde cualquier red social o plataforma web o blog o app, cualquier tecnología digital que sea utilizada para servir a la ciudadanía, para aportar a la sociedad, para hacer un cambio positivo. Y hemos visto más de 340 iniciativas digitales en todo el país donde se utiliza favorablemente la tecnología, donde se usa las redes sociales para construir, para llevar un mensaje positivo, para hacer un cambio, para poder alertar, para poder informar, para poder capacitar, para poder crear comunidad. En fin, vemos todos estos propósitos que están detrás, que son tan bien utilizados, que son ejemplares y que son elementos positivos en nuestra sociedad. Y justamente para poder sistematizar y reunir todo este trabajo maravilloso que tenemos ya en el Perú, hemos construido y lanzado recientemente el Observatorio Nacional sobre Democracia Digital, que los invito a revisarlo, es democraciadigital.pe/observatorio, y ahí van a poder conocer las 340 iniciativas online que se han desarrollado en 16 regiones del Perú, que utilizan estas plataformas digitales con buenos propósitos. Entonces vemos cómo hay también ese espíritu desde la ciudadanía para contribuir favorablemente a la sociedad y para poder ayudar al otro, para poder hacer cambios, para poder ofrecer servicios, para informar, para educar, para múltiples formas positivas, ¿no? Entonces son dos lecturas, como te digo, son dos caras de una misma moneda, pero yo creo que depende de nosotros, de cómo queramos utilizar esto. Vint Cerf, algo que él, siempre lo repito porque para mí fue tan notable cuando él lo dijo hace algunos años, sostuvo, Internet ha sido creado, ¿no?, como una herramienta maravillosa para crear confianza, pero será el ser humano el que hará ese cambio si se utiliza favorablemente o no. O sea, está en nuestras manos. Depende de nosotros cómo utilizamos una misma herramienta que ha sido, como te digo, creada pues para servir y favorecer a la humanidad. Muy interesante sobre todo esas dos caras y esos dos aspectos que realmente componen la Internet, porque tratarlo desde una sola perspectiva, un fenómeno tan grande, es muy complicado. Bueno, finalmente, y para hablar un poco del libro,
es un título muy interesante, El reto de la democracia digital hacia una ciudadanía interconectada. ¿Qué es lo más importante para construir esos ciudadanos interconectados en toda la investigación y en el grupo de personas que lideras trabajando en estos temas? ¿Cuál es la lección más importante para nosotros los latinoamericanos para construir ciudadanía en red? Este libro recoge parte de contenido, conocimiento, información, que por supuesto lo ponemos a disposición en 4 capítulos, pero también reúne las principales iniciativas que nosotros hemos desarrollado a través de nuestro programa Democracia Digital en el Perú, de manera que se pueda complementar la teoría y el trabajo en campo, la práctica que hemos hecho justamente con todos los proyectos que hemos desarrollado. Entonces, para realizar este libro se definió hacer 4 grandes capítulos que consideramos eran los que mayor atención nosotros le hemos brindado a ese trabajo de democracia digital y que pues obedecen también a la realidad peruana. El primer capítulo es vinculado a lo que es la democracia digital, meramente conceptual, teórico, que explica pues los alcances de la democracia digital, cuáles son los derechos o las libertades más asociadas al ejercicio en línea, ¿no? Hablamos de la libertad de expresión, el acceso a la información pública, la libertad de asociación, en fin, diversos derechos que están relacionados más al ámbito online. Un segundo capítulo está vinculado a la ciudadanía digital. Este capítulo es tremendamente interesante porque vemos todos los casos emblemáticos que se han dado. Bueno, nosotros observamos los casos en Perú, pero también hacemos referencia a otros casos internacionales, donde la ciudadanía, pues a través de las redes sociales, canaliza su sentimiento y se moviliza a las calles para lograr cambios importantes en la sociedad. Ya, eso sin necesidad de llegar a extremos de violencia o de saqueos o de hostilidad. No, simplemente una movilización masiva que las redes sociales sirven como transporte de este sentimiento, de este malestar, de esta insatisfacción ciudadana. Y que a través de estas grandes movilizaciones se han logrado cambios importantes en el Perú, y en el libro se mencionan todos estos casos y estas experiencias emblemáticas. Además vemos ahí la conexión que hay entre el mundo online y el mundo offline para realmente llegar a cambios importantes. Es decir, si nos quedamos solamente en el plano online, lo más probable pues es que estas búsquedas para lograr algo se queden insatisfechos. Un tercer capítulo está vinculado a la política pública, pero lo vemos desde 2 frentes. Una de ellas lo vinculado a la política propiamente tal en tiempos de campañas, ¿no? Observamos, por ejemplo, cómo el uso de las redes sociales se utiliza durante la campaña del presidente Barack Obama, que en ese momento se abrió esta campaña emblemática también, y que fue muy bien vista, por supuesto, con el uso eficiente de todas las plataformas digitales en ese momento, en el año 2008, estamos hablando. Y sin embargo, en la última campaña del presidente Trump, vemos cómo se le da, pues, otro uso a las redes sociales y que es fuertemente criticada por la manera como se utilizan todas estas plataformas. Entonces, ahí también vemos nuevamente 2 caras de una misma moneda. Son las mismas redes sociales que son utilizadas con distintos propósitos, distintos fines, y ya depende pues de la manera como el ser humano, el individuo hace uso de ellas. Entonces vemos esta mirada más de política y vemos también la mirada de la gestión pública, cómo justamente se está logrando la transformación digital, cómo las entidades públicas se están utilizando eficientemente. Ahí mostramos algunas de nuestras experiencias. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa que se llama Innovación y Apertura en las Políticas Públicas, que trabajamos directamente con los gobiernos locales y regionales del Perú para ayudarlos en sus procesos de digitalización, llevando la innovación a la entidad pública para lograr administraciones más eficientes, más modernas, para lograr la innovación en todas estas administraciones y justamente lograr además mayor transparencia, rendición de cuentas, mayor colaboración con la ciudadanía y fortalecer todos estos mecanismos de participación ciudadana entre la autoridad y los vecinos, los individuos, ¿no?, de la localidad específica. Entonces, este trabajo es muy fuerte, lo venimos impulsando ya hace varios años en Perú. Y un cuarto capítulo del libro está vinculado
a lo que es la gobernanza de Internet, que para nosotros eso es un tema muy importante, cada vez con más fuerza en Perú y en Latinoamérica, y a todo lo que está vinculado a los derechos humanos en línea. ¿Ya? Hacemos énfasis en lo que es acceso, el acceso universal a Internet, la libertad de expresión online, ¿no? Y otros derechos que están pues directamente relacionados a ese trabajo. Muy interesante. Bueno, pues ya saben, el reto de la democracia es muy complejo, tiene muchas caras, tiene muchas aristas, muchos aspectos que analizar. Te agradecemos mucho, Eileen, por haber estado aquí con nosotros muy brevemente en Enlaces. Queremos saber sus opiniones y lo que ustedes piensan, lo más importante que ustedes consideran que tenemos que tener en cuenta para la gobernanza en Internet, para hacer un ejercicio de Internet mucho más inteligente. Escríbanos un correo a magazines@dw.com.